Por la posibilidad, la oportunidad de poder estar acá y compartir información que la vamos a presentar con una pincelada, con un collage, seguramente con varios elementos que ya han tratado, pero que se considera oportuno hoy día traerlos justamente en este cierre, porque es necesario hacer una mirada. Alguien dice, para hablar de lo local es importante hablar de lo global, y para saber hacia dónde vamos tenemos que saber desde dónde venimos. Entonces, así como delante el compañero de México en el panel anterior hablaba del Plan Puebla-Panamá, nosotros tenemos el IRSA. Quiero decir que mientras algunos sectores de poder nos inculcan los nacionalismos, nos inculcan hoy día el tema patrio, etc., por otro lado, los mismos sectores de poder promueven la conectividad sin fronteras para las industrias y para las actividades extractivistas y energéticas. Este es un plan geopolítico territorial donde diversos gobiernos y sectores empresariales han definido una planificación sobre el territorio sudamericano. Entonces, de pronto vemos una situación puntual como un proyecto central hidroeléctrica, como la construcción de una celulosa o la ampliación de una celulosa o el emplazamiento de diversos proyectos relacionados con el extractivismo, y que al final forman parte de una planificación mucho más amplia. Eso lo que busca es mejorar la conectividad, principalmente para el transporte de lo que es el extractivismo, o sea, el tema minero, el tema forestal, el tema petrolero, etc. Mejorar las vías de acceso, porque se optimizan los tiempos y eso permite obviamente una mayor rentabilidad para los intereses de transnacionales principalmente, ¿sí? Y esto es un ejemplo de cómo se genera una planificación para el saqueo de los recursos naturales. Esto es Perú. Toda esta zona es la Amazonía, y de 75 millones de hectáreas, el gobierno de Alan García destinó más del 70%, o sea, 55 millones de hectáreas para fines de exploración y explotación petrolera a través de todos estos cuadros. Y todo esto se licita a distintas transnacionales. En estos momentos en esta zona operan más de 20 transnacionales y con todo un régimen y un sistema de corrupción. ¿Sí? La anterior, sí, había una más. Este es otro ejemplo, y que me gustaría poder hacer la relación con México, el caso del Plan Colombia, porque es, a mi modo de ver, calcado, es una copia de lo que está pasando en México en estos momentos, es una copia de lo que viene sucediendo hace rato en Colombia. Narcotráfico, guerrilla, grupos insurgentes, intervención del Estado, paramilitares, fuerzas militares, policías, intervención de Estados Unidos, intervención de la CIA, intervención de bases militares extranjeras, internacionales, y al final desplazamiento de población, asesinatos, genocidios y campo libre para la llegada de industrias extractivas, petroleras y mineras. La gran mayoría de las zonas de conflicto que se ven en Colombia están directamente relacionadas con las industrias extractivas, principalmente intereses de petroleras y mineras. Cuando uno ve esto, se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado? Hay personas que generan una planificación del territorio y de la intervención de los territorios, principalmente lo que es la población. ¿Seguimos? Y ahí se genera, hay una escuela que uno ve, oye, ¿qué pasó con tal organización acá? ¿Qué pasó con el golpe de Estado allá? Hay una escuela que tiene un manual, por llamarlo así, que es el ABC de la intervención de todo movimiento social o de toda fuerza política social transformadora.
Y lo primero es instalar la represión y todo lo que sea criminalización para generar pavor, generar daño psicológico, generar el miedo, para establecer controles territoriales, para neutralizar cualquier posición que sea contraria a intereses de capitales, persecuciones, encarcelamientos, asesinatos. Muchas veces asesinatos selectivos, en otros casos asesinatos masivos. La cooptación. Comúnmente se piden crédito, el Banco Interamericano de Desarrollo interviene, el FMI también, intervienen en espacios, cooptan a grupos sociales, a dirigentes, etc. Y se genera también, por otro lado, neutralización de actores que podrían también estar en un movimiento activo. Y la cizaña va desde campañas comunicacionales, como por ejemplo el Mercurio en el año 72, instalando en el universo cognitivo de la ciudadanía 10.000 cubanos armados en Chile, enfrentamientos entre civiles, caos, instalando en la conciencia colectiva una situación de conflicto, como ha venido ocurriendo también en los años 90 con el llamado terrorismo mapuche o violencia mapuche. Eso por una parte, y por otra, la división, los quiebres entre dirigentes, entre personas que están hoy día en procesos de lucha para que se genere el aislamiento entre los actores sociales y tratar de intervenir las coordinaciones y las articulaciones de movimiento. ¿Sí? Y eso, para situarnos acá, si hayan visto elementos de historia, pero decirles que donde estamos acá es Hualmapu, que es nombre original, ancestral, con el nombre de Hualmapu para lo que está al otro lado de la cordillera, y el nombre de Gulumapu, a lo que se conoce hoy día como centro-sur de Chile, y que se establece